protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. 目前的一个共识是，它应该是来源于自然界的某一种野生动物。Un segundo túnel en construcción. هذه جاءت من دولة. We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidas y bienvenidos a Mextranjeros, el programa donde corresponsales internacionales nos hablan sobre los temas que más nos interesan. En esta ocasión haremos un programa especial sobre las elecciones de 2024. Acompáñenos a ver las portadas de este mes. El pasado 11 de septiembre se cumplieron 50 años del golpe de Estado contra el gobierno democrático de Salvador Allende en Chile, lo que dio inicio a una violenta dictadura de 17 años. La dictadura de Augusto Pinochet es conocida por los asesinatos, desapariciones forzadas y tortura de disidentes políticos, y causó además el exilio de cientos de miles de chilenos. En un evento conmemorativo, el actual presidente del país sudamericano, Gabriel Boric, bajo el lema Democracia siempre, reivindicó su compromiso por los derechos humanos y condenó la dictadura en una ceremonia a la que asistieron los presidentes de México, Colombia, Bolivia y Uruguay. El pasado 8 de septiembre, un terremoto de 6.8 grados en la escala de Richter azotó a Marruecos, convirtiéndose en el sismo más fuerte registrado en ese país en el último siglo. La cifra de muertos ha alcanzado casi 3.000. Además, se han registrado más de 5.500 personas heridas y daños innumerables a infraestructura y patrimonio histórico. Tras el arribo del ciclón Daniel, el fenómeno meteorológico más mortífero en 2023, Libia enfrenta daños catastróficos por las inundaciones. Al menos 11.000 personas perdieron la vida y más de 10.000 están desaparecidas en los escombros tras el colapso de 2 presas en la ciudad de Derna, que presuntamente no contaba con el mantenimiento adecuado para evitar un desbordamiento. La población sobreviviente sigue en riesgo severo por falta de alimentos y de contraer enfermedades como cólera. Una disminución de entre 30 y 50% en lluvias ha provocado una seria sequía que obligó a restringir la circulación de embarcaciones que transportan mercancías a través del Canal de Panamá. Esta medida ha provocado una crisis que afecta a 170 países que participan en intercambios mercantiles a través de esa vía y representa pérdidas millonarias para el país centroamericano. Con el objetivo de incrementar la recaudación y eliminar el déficit presupuestario de Brasil, el gobierno de Lula da Silva estableció una serie de medidas para gravar los fondos exclusivos, que actualmente están exentos de pagar impuestos. Esta medida, que equipara la tributación de los fondos de los llamados superricos del país con los fondos de inversión de los ciudadanos comunes, afecta únicamente al 0.001% de la población y permitirá financiar cerca del 30% de programas de viviendas de gobierno. Durante la 15ª cumbre de los BRICS, el bloque de países emergentes conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se anunció la inclusión de 6 nuevos miembros en 2024: Irán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Egipto y Etiopía. Esta decisión fortalece al grupo cuyos objetivos incluyen lograr un equilibrio político y económico mundial más justo, especialmente respecto a Estados Unidos y a la Unión Europea. La India fue sede de la 18ª cumbre del Grupo de los 20 bajo el lema Una tierra, una familia, un futuro, cuya declaración de 83 párrafos fue aceptada de manera unánime. Dicha declaración destacó la urgencia de movilizar más de $5 billones antes de 2030 para países en desarrollo y $4 billones por año para generar tecnologías de energía limpia y lograr emisiones cero para 2050. Asimismo, se incluyó a la Unión Africana como miembro de pleno derecho. Además, se firmó un memorando de entendimiento para crear un corredor económico India, Medio Oriente, Europa, como una red de ruta de transporte que fomente la integración entre Asia, el Golfo Pérsico y Europa. Un encuentro entre Vladimir Putin y Kim Jong-un
ha generado preocupación entre países occidentales por tratarse de una posible alianza entre Rusia y Corea del Norte para intercambiar armas, equipo de espionaje satelital y tecnología nuclear. De confirmarse un acuerdo de cooperación, esto tendría un impacto importante en la guerra en Ucrania y la seguridad global, por lo que la Unión Europea advirtió que impondrá nuevas sanciones a Corea del Norte, mientras que países como Estados Unidos, Corea del Sur y Japón se mantienen en alerta. Muchas gracias por acompañarnos en Mextranjeros. Como les anunciaba previamente, tendremos un especial sobre las elecciones y en esta ocasión nos acompaña el periodista Massimo Barciza, director de Punto de Encontro. Bienvenido, ¿cómo estás? Cuéntanos cuál es tu nota del día de hoy. Muchas gracias, Ixchel. Buenos días a todos. Bueno, tenemos enfrente unos cuantos meses de campaña electoral. Que van a traer lo que siempre traen normalmente estas campañas, una campaña de anuncios publicitarios muy fuerte en televisión, por radio y eso. Y ciertamente venimos de unos cuantos años en donde se ha tensado el ambiente a nivel político y creo que esta podría ser una buena oportunidad para los candidatos para en sus campañas tratar de empezar a plantear un panorama sin dejar sus convicciones personales y sus programas políticos de tipo diferente a nivel de relaciones entre los partidos en el poder, el Congreso, en donde se pueda intercambiar opiniones a nivel, digamos, menos violento desde el punto de vista verbal. No es probable que así sea, pero es una oportunidad que ciertamente existe. Normalmente las campañas tienden a descalificar al prójimo. Eso no sería un buen comienzo en este sentido, evidentemente, después de lo que acabo de decir, pero sí podría ser una manera de presentarse de una forma diferente. Repito, no para que cambie el propósito desde el punto de vista de ideología política que tenga cada quien, sino para que cambie o se presente la posibilidad de cambiar la forma de llevar a cabo la relación entre los actores políticos. Esperemos. No tengo tanta esperanza, pero ojalá que sí, esperemos. También en esta ocasión nos acompaña Mathieu Trullier, que es colaborador de la revista Proceso, pero también corresponsal de Le Monde. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Yo quisiera hablar sobre un ejemplo reciente de lo que es la política mexicana y los reacomodos de fuerzas. A raíz de que el grupo de Alejandro Moreno tomó el control del PRI y expulsó a la gente del peñanietismo, vimos algo muy peculiar, muy interesante en el Estado de México el pasado 15 de septiembre, cuando el presidente López Obrador fue a la toma de posesión de Delfina Gómez y se lanzó en una defensa de Alfredo del Mazo, el gobernador, y de Enrique Peña Nieto, a los que nombró demócratas, los mismos de estafa maestra, de los símbolos de corrupción, la Casa Blanca, represiones, el tema de Ayotzinapa. Ahora, con este reacomodo al interior del PRI y a nivel pues de alianzas electorales, digamos, vemos que toda esta parte del PRI mexiquense, que antes conocíamos como Grupo Atlacomulco, recibe el visto bueno, digamos, del presidente López Obrador, prácticamente agradeciéndolos de que no hayan puesto obstáculos en la elección de Delfina Gómez y en la suya para las elecciones presidenciales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues prácticamente que el PRI mexiquense, el PRI más rancio que existe en el país, con el de Coahuila o de otras entidades así, pues se está alineando ya con el proyecto de Morena, con el proyecto de López Obrador, y esto pues va a tener efectos en las próximas elecciones, ¿no? Otro ejemplo del pragmatismo de la política mexicana, de cómo se dan las vueltas pues en este pequeño mundo político. El poder que le llaman. También nos acompaña en esta ocasión Georgina Cerega, periodista de El País. ¿Cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Cuéntanos tu nota de esta semana.
Vale, yo creo, bueno, para quienes nos gusta la política, este es el momento más interesante del sexenio porque se empiezan a poner en juego las candidaturas y empieza a moverse finalmente el tablero. Yo creo que un poco ahora que hemos ya definido quiénes van a ser los candidatos presidenciales, por lo menos de los dos bloques importantes, el ojo a poner está en la candidatura por la ciudad, que son las próximas 6 semanas se definirá ahí el escenario, tanto por Morena como por el Frente. Ambos grupos tienen que definir cuáles van a ser las reglas para elegir esa candidatura. Todavía no está claro, pero va a ser una carrera interesante, va a haber, incluso ya se está empezando a notar, guerra interna dentro de cada grupo. En Morena, por un lado, pues el grupo mayoritario del partido apoya a Clara Brugada, que es una candidata que no logra ascender en las encuestas, y eso es un problema para Morena. Alcaldesa de Iztapalapa, ¿no? La alcaldesa de Iztapalapa, y eso es un problema para Morena, que está volcado en este momento en inflar al menos ese fenómeno, a ver si lo logran en las próximas semanas. Y del lado del Frente, pues la semana pasada nos contaban ya que hay varios alcaldes de los diferentes partidos que están descontentos porque creen que va a ser, más allá de la simulación del proceso, creen que va a haber una especie de dedazo hacia el alcalde de la Benito Juárez, Santiago Taboada, que es un poco el candidato que de momento está midiendo mejor en las encuestas del Frente. Dicho esto, yo creo que lo que se va en realidad a definir el año que viene, más que Taboada con Brugada o Taboada con Omar de García Harfuch, que es el candidato de Morena que mejor mide, lo que vimos en la ciudad en 2021 y lo que puede llegar a pasar el año que viene es un voto a favor o en castigo hacia el presidente. En realidad, muchas de las definiciones del año que viene van a tener más que ver con López Obrador de lo que la gente quiere aceptar. Muy interesante. También nos acompaña en esta ocasión Pablo Sánchez Olmos, corresponsal de El Mundo y Antena 3. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Yo la nota personal que quería traer hoy es de qué manera está capitalizando el bloque del Frente Amplio el descontento que tienen ciertas organizaciones sociales o defensoras de los derechos humanos con el actual gobierno de López Obrador. Un ejemplo lo pudimos ver en la presentación de la candidatura de Xóchitl recientemente, cuando a su lado tenía a Ceci Flores, que es fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora y que ha apoyado claramente su opción política ante el descontento que tienen con el gobierno actual. Y eso lo ha llevado también lo está tratando de capitalizar con otros segmentos, como por ejemplo el zapatismo. Hay que ver si luego cumple las promesas, pero también ha declarado Xóchitl que quiere retomar los acuerdos de San Andrés y tratar de implementarlos fielmente. Entonces veremos si solo se queda en promesas para intentar captar ese voto o si de verdad se llevan a la realidad, pero resulta curioso que ideológicamente Morena podría estar mucho más alineado con todos estos movimientos y la oposición está encontrando por ahí un hueco por el que captar ese voto que podría inicialmente irse hacia Morena. Entonces será interesante ver qué ocurre a nivel de voto y también a nivel de si se cumplen o no esas promesas que se están haciendo ahora en campaña. Nos vamos a ir a un corte, pero este solo fue el preámbulo de lo que vamos a hablar en este programa. No se vaya porque tenemos un análisis muy interesante sobre las elecciones de 2024. Regresamos en Extranjeros. Continuamos en Extranjeros y primero te voy a dar a ti la palabra, Pablo, para que nos des un contexto, ¿no?, de lo que ha sucedido ahora. Ya tenemos, como decía Georgina hace un momento, a estos dos grandes personajes que van por los dos grandes bloques partidistas, digamos, ¿no? Pero háblanos cómo llegamos a esto. Pues llegamos después de un proceso de elección interna que pues no ha estado exento de polémica. Desde los dos lados yo creo que se ha querido vender la imagen de que era un proceso muy transparente, muy abierto, muy democrático, y tras conocer los resultados yo creo que lo que podemos concluir es que realmente
da la impresión de que ya estaba decidido desde antes, aunque se lleve a cabo todo el proceso, porque hay que expresar esa pluralidad en forma de diferentes candidatos con perfiles muy variados. Pero en el fondo yo creo que la decisión más o menos estaba tomada, ¿no? En este caso tenemos a Claudia Sheinbaum, que siempre ha venido arriba en las encuestas, más allá de las encuestas que han organizado a nivel interno, desde las encuestas previas que pueden tener cierta más independencia. Ya se veía una clara tendencia hacia Claudia respecto al resto de candidatos. Del lado de Xochitl yo creo que ha sido un fenómeno mucho más reciente, después de tener un sexenio casi completo con la oposición completamente desorientada, sin liderazgos. Ha aparecido esta figura que ha obligado a los demás candidatos que quizá querían proponerse a ir haciéndose a un lado ante la el evidente auge que tenía Xochitl a nivel de apoyos internos dentro del partido y repercusión mediática, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un proceso menos transparente de lo que se quería dar a entender, que ha respondido a las voluntades de cúpula del partido y de gente de más arriba, y lo que queda por ver a partir de ahora, más allá de toda la campaña hacia la presidencia, es qué efectos tiene dentro de cada partido. Si las personas que se han quedado fuera, en el caso de Morena, por ejemplo, empiezan a levantar la voz y a abrir un poco grietas dentro del partido que durante todo el sexenio se han mostrado con mucha unidad, ¿no? Entonces veremos lo que ocurre en los próximos meses. Alguien que me cuente este proceso que realmente además es ilegal, ¿no? O sea, se hizo que nos hicieron creer que no eran candidatas para no violar la ley electoral, pero sí lo son, ¿no? O sea, no sé, Mathieu, cuéntanos un poco de qué va eso. Bueno, primero habría que recordar quizás que todo empezó con la voluntad de López Obrador de empezar las campañas en el verano, ¿no? Que supuestamente las precampañas legalmente solo pueden empezar en noviembre, pero López Obrador fue quien dio el banderazo de partida cuando pues anunció prácticamente que ya desde junio iban a empezar las precampañas dentro de Morena. La oposición todavía no se había definido al respecto, empezó a quejarse ante el INE y se encontró una fórmula ahí medio híbrida que en realidad era ridícula desde el punto de vista legal y esto no iba a ser una precampaña para definir a una candidatura presidencial, sino un proceso interno de un partido para defender la Cuarta Transformación, que en los efectos pues era absolutamente absurdo, ¿no? De hecho, no duró ni 2 días el barniz, porque ya desde un principio todos dijeron, es que vamos por el 2024, ¿no? Al hacer esto, López Obrador obligó también la oposición a definirse, porque él adelantó la precampaña de Morena, entonces adelantó el proceso electoral y el Frente Amplio, la oposición tuvo que crear un ente que no existía, que es el Frente Amplio por México, para justificar igual un proceso interno que también era una precampaña, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, el INE tuvo que definirse y en lugar de determinar lo que era, que ustedes están haciendo precampañas adelantadas, tuvo miedo y pues encontró una forma de decir, ok, ustedes están haciendo procesos internos, no se trata de una campaña, entonces no pueden dar ni propuestas de gobierno, ni decir que van a ser candidatos a algo. Todo fue un absurdo, ¿no? Todo fue una gran simulación porque en los hechos tuvimos 2 precampañas adelantadas y a partir del momento en que el INE se zafó de su responsabilidad inicial, pues ya todos los procesos se ocurrieron al margen de la ley electoral, ¿no? Entonces vimos derroches de dinero, vimos los espectaculares, vimos un montón de cosas que supuestamente deberían de estar regulados por el INE y pues como los partidos se dieron cuenta que el INE se hizo de un lado, pues ya pudieron hacer pues sus prácticas como ellos los entendieron, ¿no? Esto que provoca que el INE viene muy debilitado para el proceso electoral que entra, porque ya los partidos se dieron cuenta que pueden actuar al margen de la autoridad electoral y no sabe cómo regular un proceso que debería de estar bajo su giro. Y veíamos estas escenas, ¿no? Como Marcelo pagando su multa en el INE y saliendo a criticar porque le estaban borrando una pinta, ¿no? Que también se supone que era ilegal, ¿no? O sea, como estas cosas. ¿Tú cómo viste este inicio, Georgina?
Bueno, a mí me tocó cubrir de cerca el frente este verano y un poco lo que les pasaba a ellos fue que el presidente de vuelta marcó la agenda. Ellos inicialmente no tenían intención de hacer este proceso porque además tenían mucho miedo de que les invalidaran las candidaturas a futuro, que era algo que la ley establecía, que si uno hace campaña anticipada, pues hay muchas consecuencias. Dentro de esas consecuencias estaba la invalidación de la candidatura. Entonces, en ese momento había gente que dentro del frente que se negaba a hacer ese proceso, pero otros que sentían que estaban perdiendo tiempo y perdiendo votos porque estaban perdiendo días. Los otros ya se habían adelantado y ellos iban 3 pasos atrás. Entonces, de alguna forma, pues pesó más el interés por competir con Morena, entonces se lanzaron en este proceso. Y por el otro lado estaba Movimiento Ciudadano, que es el único partido que no se ha sumado al frente de la oposición, y que ellos desde el día 1 dijeron que no tenían intención de romper con este calendario electoral, que ellos iban a presentar un candidato en noviembre. Hasta el día de hoy se han mantenido en eso, pero es cierto que dentro del Movimiento Ciudadano hay quienes piensan que, como hubo en el frente quienes pensaron, que van pasos por detrás y en realidad pues están perdiendo en esta campaña electoral. Lo cierto es que la campaña electoral va a ser probablemente la más larga que México ha visto. Llevamos ya varios meses, en total vamos a tener un año, porque empezó en junio de este año, hasta el año que viene, vamos a tener un año de campaña electoral. Hay que mantener esos fenómenos, hay que ver si Xóchitl, por ejemplo, se mantiene como un fenómeno electoral de acá a 10 meses, porque es un periodo muy largo en el que solo van a estar haciendo campaña. Entonces, bueno, vamos a ver si en realidad les favorece y esos pasos que dieron adelante en su momento que no deberían, les juega a favor o en realidad les termina jugando en contra a la larga. Porque al final, pues igual y la gente se cansa de ver durante 10 meses a un candidato. Hay que ver cómo lo toma en realidad la población esto. Máximo, tú... Quise recordar también que los candidatos no tienen el carisma de López Obrador, no son tan buenos candidatos como él. Él lleva 20 años en campaña. Lo que hemos visto en esta pre-campaña es un nivel de campaña bastante bajo, ¿no? O sea, ninguna propuesta, más que nada repetir las frases de López Obrador, y eso marca un poco una tendencia a que en efecto pueden cansarse la gente de estas candidaturas. Yo tengo un par de reflexiones. En la práctica, en México no está formalmente regulada la parte de las elecciones primarias de los partidos. Están reguladas todo lo que lleva a la elección del presidente, pero no como tal las elecciones primarias. Y no es el único país en donde no están reguladas, por cierto. Hay muchos países del mundo en donde este proceso no es regulado. Estados Unidos es una de las excepciones, pero muchos países no tienen regulación al respecto. Entonces México siguió por un lado un poco por el mismo camino por motivos obvios, ustedes los dijeron, adelantar la presencia de los partidos o de los candidatos posibles un año con respecto a las elecciones y también pues de alguna manera tratar de presentar un aspecto de proceso democrático al interior de cada uno de los partidos que probablemente todo indica, como decía Pablo hace rato, que pues suena poco probable que haya sido real, puesto que desde antes, por lo menos en el caso de Morena, se sabía o se pensaba que se sabía quién iba a ser la candidata. Algunos datos curiosos con respecto a esto, un poco también que me llamaron la atención. Las encuestas de las corcholatas de Morena salieron durante 2 meses, por lo menos, y Ebrard manifestó su sorpresa el día de los resultados. Eso me parece francamente extraño y lleva a pensar que a lo mejor puede haber otro tipo de estrategia atrás de eso. Porque si hubiese estado sorprendido, debió haber estado sorprendido desde varias semanas antes. Incluso la casa encuestadora que él propuso, ¿no?, en este proceso interno le da la victoria a Claudia. Y del lado del frente, la explicación de que como las encuestas eran obvias, no fue necesario el proceso final, se me hace muy
una posición muy peligrosa. Digo, llevándolo al extremo, podrías llegar a mitad del año pasado y decir, bueno, como resultado de las encuestas son obvias, no hagamos la selección presidencial y el que está en primer lugar que sea el presidente. No fue una salida afortunada desde muchos puntos de vista. Totalmente de acuerdo contigo, Máximo. Nos vamos a tener que ir a un corte, pero quiero que regresemos a platicar sobre las principales dos candidatas, ¿no? Cómo llegaron ahí y también lo que ya adelantaba un poquito este quiebre o no quiebre interno en Morena. Regresamos a Extranjeros. Regresamos a Extranjeros y ahora, bueno, los principales medios en el mundo, ¿no? Ponían sobre la mesa que dos mujeres eran las principales candidatas para ser presidentas de México. ¿Qué relevancia tiene esto, Georgina, en un país como el que vivimos? Bueno, antes que nada, a mí no me gusta aventurarme y decir que la próxima presidenta de México va a ser mujer, porque no se sabe, hay un periodo largo enfrente. Lo que platicabas en el bloque pasado, sin duda. Exacto, pero bueno, sin duda es muy importante que las dos primeras candidatas que representan además a los dos bloques más importantes sean mujeres. En el término de lo simbólico es sumamente importante que México muy probablemente tenga su primera presidenta mujer, pero en lo simbólico. Y hago hincapié en esto porque aquí es donde necesitamos mujeres, feministas y sociedad en general, exigirle a estas dos mujeres que no sean simplemente presidentas, sino que tengan una agenda marcada, una agenda establecida. Y yo creo que los antecedentes que tenemos, bueno, pues hay que tomarlos con pinza. Claudia Sheinbaum, que es la candidata de Morena, tuvo un desempeño polémico hacia el feminismo en la Ciudad de México. Se acercó, luego se alejó, las criticó. Reprimió manifestaciones en la Ciudad de México. Exactamente, reprimió además de manera muy fea. Y además tuvo una posición muy severa hacia el feminismo en un momento en el que el feminismo necesitaba recepción por parte del gobierno. O sea, en este país donde mueren 10 mujeres asesinadas al día, era sumamente importante que la jefa de gobierno de la ciudad abriera la puerta y pusiera en debate esto, pusiera estrategias sobre la mesa y no lo hiciera de manera solo discursiva. Y en cambio de eso, pues exactamente, se alejó, reprimió y valoró más la pelea de siempre, ¿no? Valoró más las estatuas y la actitud del feminismo de querer prenderlo todo, pues eso lo castigó y valoró más en realidad lo establecido de alguna forma. Entonces va a ser como polémico su desempeño en la presidencia. Hay que poner atención en cuál va a ser realmente su agenda y hay que exigirle antes que nada que ponga el ojo ahí y lo ponga de verdad y no sea simplemente una cuestión hablada, ¿no? O sea, como lo hizo en la ciudad. Y por el otro lado está Xóchitl Gálvez, que tiene un problema, que es, ella representa a un frente muy amplio que incluye incluso a grupos de ultraderecha dentro del frente. Entonces va a ser la representante de mucha gente que está en contra de derechos como el aborto. Entonces, por más que ella pueda tener una postura un poco establecida, quien la lleva hacia la candidatura y quién sabe hacia la presidencia, es un grupo que tiene muchas ideas antifeministas también. Entonces su desafío, si llega a la presidencia, va a ser contener eso y de vuelta establecer una agenda seria con respecto al feminismo. Pero yo creo que sea quien sea, durante la campaña y quien llegue a la presidencia va a tener que poner de verdad atención en los problemas que tienen las mujeres en México, que son muchos.
Pablo mencionaba en el bloque anterior, o sea, el cómo llegó Xóchitl, que no era la candidata, ¿no? O sea, el PAN tenía su candidato y el PRI tenía su candidata y al final le sorprende a ambos y termina llegando un personaje como ella. ¿Cómo lo ves? Sí, pues ¿cuántos conocíamos quién era Xóchitl Gálvez hace, no sé, 4 o 5 meses, 6 meses? Probablemente buena parte de la población no la ubicaba. Hoy ya se ha convertido en un fenómeno, veremos hasta dónde llega. Y yo creo que esto también está relacionado con lo que comentaba Matías antes, de que Morena se ha adelantado y ha obligado a los demás a tomar decisiones rápidas cuando a lo mejor no tenían previsto hacerlo, ¿no? Y quizá al intuir que Morena iba a elegir una mujer y para evitar que por ese lado les ganaran el debate, ¿no? y plantear un hombre contra una mujer cuando la sociedad viene reclamando desde hace tiempo liderazgos femeninos, pues plantear la batalla de igual a igual y elegir una mujer. Xóchitl tiene muchos atributos positivos o que pueden llamar la atención, como su trayectoria profesional o experiencia, pero se mueve en un frente que, como bien decían, pues, Georgina, es un frente muy amplio que tiene muchos intereses cruzados. Ella en temas feministas se ha mostrado un poco gris o no demasiado a favor de la agenda feminista, con lo cual no queda muy claro si su sola presencia va a mejorar la situación de las mujeres en México o se va a quedar en un papel más simbólico y representativo cuando llegue al poder. ¿Y hay un quiebre dentro de Morena? ¿Lo ven así o ya todos se cuadraron después de estas elecciones? Pues yo creo que todos se cuadraron a reserva de lo que haga Marcelo Ebrard. Todos los demás candidatos, que fue un proceso interno con bastantes candidatos, 6, de los cuales 3 no tenían la menor oportunidad de ni despuntar, pero lo hicieron a cambio de pues, negociaciones de lugares para el próximo año. Lo que vimos en realidad es un alineamiento de todo el partido detrás de Claudia Sheinbaum y una parte muy marginal de Morena, que es la que apoya a Marcelo Ebrard, que dentro de Morena es muy poca. Está como que se está preguntando sobre su futuro y ve que las puertas se les están cerrando un poco de todos lados. Entonces Morena en realidad hubo un poco un engaño con esta precampaña porque, como bien lo dijimos todos, estaba un poco cantado desde un principio. A Morena le gusta el perfil de Claudia Sheinbaum, al presidente le gusta Claudia Sheinbaum como sucesora, ha enviado ya muchas señales de que iba a ser ella. Entonces, pues hay dos factores que se conjugaron ahí, que es la voluntad del presidente y los bloques dentro de Morena que se alinearon con ella. Y entonces, pues Morena viene bastante unida y la única voz disidente al interior es Marcelo Ebrard, que nunca ha tenido gente al interior de Morena. Es un grupo de unos 10, 15 personas realmente cercanas a él dentro de Morena, pero no tiene apoyo de ningún gobernador, gobernadora, no tiene el apoyo de la dirigencia nacional, no tiene apoyos de bases. Él tiene apoyos fuera, por eso él quería abrir la encuesta a toda la población, porque sabía que dentro de Morena no tenía la menor oportunidad. Y es lo que se vio, y entonces él perdió y está actualmente, que en el momento de infundir ese programa, vamos a ver cómo estará definido el futuro de Marcelo Ebrard, pero ahorita está pasmado, está incapaz de tomar una decisión porque pues se les están cerrando las puertas por todos lados y él pues ya no tiene prácticamente oportunidad de salir en su carrera. El partido viene muy unido y con todo el esquema político de operación electoral que va detrás de Claudia Sheinbaum. Que ya nos adelantabas también con la parte priista del Estado de México, ¿no? Entre otros. Ahora, el que sean 2 mujeres o que puedan ser 2 mujeres las candidatas finales está muy lejos, como comentabas, de ser una señal de que México ha resuelto sus problemas de género a nivel, ni México ni el mundo, vaya, estamos muy lejos de todo eso. Ahora, el sector público en México ciertamente ha tomado medidas interesantes en este sentido. Ya es alta la cantidad de mujeres que ocupan cargos públicos, hay reglas en el Congreso, pero
por ejemplo, a nivel de Consejo de Administración de las Empresas en México no se ve avance en ese sentido. Estamos, donde no se puede normar con tanta facilidad, México está completamente parado y no veo que eso pueda resolverse en el corto plazo y francamente no he tratado de pensarlo, pero el Estado en sí puede dar un empuje, pero no es el Estado el que puede resolver de fondo el problema, y es una cosa que probablemente se tenga que llevar a largo plazo y que implique un cambio de mentalidad de todos, hasta de los que nos consideramos feministas y apoyamos a las mujeres. Muchas veces yo en lo personal me he descubierto con actitudes machistas heredadas totalmente involuntarias. Que muchas veces ni siquiera me había dado cuenta que lo eran, me lo hicieron notar. A ese nivel creo que debemos de llevar una solución a largo plazo. Entonces, sí, que bueno que que exista la posibilidad de que 2 mujeres contiendan para la presidencia, pero no creo que eso refleje la situación del país en ese tema, pues. Y luego el tema de la violencia, ¿no? Que también afecta especialmente a las mujeres y que todavía es pronto, pero no conocemos las propuestas en materia de seguridad de las 2 candidatas. Pero desde luego que ese es uno de los ejes por el que hay que empezar a legislar o a tomar decisiones, porque pues, el país se está desangrando y las mujeres de este país especialmente, ¿no? No, bueno, y ya también vimos estas declaraciones de Claudia apoyando la militarización del país que ha impulsado el presidente Andrés Manuel, ¿no? O sea, más o menos siento que su estrategia de seguridad la ha hecho poco pública. Bueno, y también vimos a Xochitl queriendo rescatar programas de Felipe Calderón. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que va a haber que poner el ojo en cuál es la política de seguridad o la propuesta al menos en seguridad, porque es uno de los puntos claves que afectan a mujeres y a hombres, pero sobre todo afecta al país de una manera crucial. O sea, hay que poner el ojo en qué va a proponer cada una en seguridad, seguro. Totalmente de acuerdo. Pues nos vamos a ir a un corte para regresar sobre quiénes más están en esta contienda, y tenemos además acá un especialista que nos va a hablar del tema. Así que regresamos después del corte a Extranjeros. Regresamos a Extranjeros. Empezamos contigo, Mathieu, porque queremos que nos platiques sobre los posibles contrincantes de estas 2 candidatas que estábamos hablando en el bloque anterior y cómo se ha movido además, ¿no? En previo a las campañas electorales, aunque ya nos explicabas el proceso. Bueno, tenemos todavía una incógnita, que es quién llevará la candidatura de Movimiento Ciudadano, ¿no? La moneda está en el aire. Existen rumores de que Marcelo Ebrard podría ser, que Samuel García podría ser. Le falta al partido definirse al respecto. Y por otra parte tenemos a un fenómeno muy naciente, que es el del ultraderechista Eduardo Verástegui, un actor, productor, que aprovecha el hecho de que el perfil de Xochitl Gálvez sea demasiado blando para el sector ultraconservador mexicano, católico, antiderechos, anti todo prácticamente, una corriente que ya se ha propagado un poco en toda América en los últimos años, ya sea a través de Donald Trump, de Jair Bolsonaro, de Milei ahora en Argentina. O sea, esta agenda contra progresista, que se reivindican como tal y que lo quiere aprovechar el Eduardo Verástegui. Él está empezando, ya se colocó como candidato independiente en el INE, tiene que recoger 1 millón de firmas para ser candidato, pero estamos viendo cómo se está moviendo para conseguir patrocinios. El más sonado de estos quizás es el del multimillonario Ricardo Salinas Pliego, quien pues tiene una historia larga con la ultraderecha, sobre todo su padre,
que era uno de los patrocinadores en México de asociaciones estudiantiles afiliadas al Yunque, anticomunistas. Él fue un gran patrocinador de movimientos de choque contra las corrientes de izquierdas en la UNAM a raíz del triunfo de la Revolución Cubana, ¿no? Entonces vemos esta continuidad entre generaciones en la familia de Ricardo Salinas, que ya habíamos visto un poco con Lili Téllez, ¿no? O sea, es una candidata, bueno, una senadora, una ex presentadora de TV Azteca que nunca rompe sus lazos con Grupo Salinas cuando se va de senadora, primero por Morena, una cosa que llamó la atención de mucha gente dentro de Morena, como una señora que es abiertamente de ultraderecha, se coloca en una senaduría. Mi paisana, por cierto. Paisana de Sonora, cómo se coloca dentro de Morena, que no duró mucho tiempo, tuvo un divorcio con Morena, se fue con el PAN y recibió una invitación por parte de Eduardo Verástegui para afiliarse en su movimiento justo en el momento en que el PAN, el PRI y el PRD definen que Xóchitl Gálvez va a ser su candidata. Dentro de la ultraderecha mexicana, Xóchitl Gálvez es pues todo lo contrario de lo que ellos aspiran. Es una mujer indígena que habla de temas sociales, que se reivindica un pasado trotskista. Eso es, para la ultraderecha mexicana es imposible contemplar esto. Entonces, pues por parte del Movimiento Ciudadano tenemos una incógnita, y por parte de la ultraderecha más rancia de México, pues tenemos a este personaje que todavía no es candidato porque tiene que conseguir firmas, pero que pues quiere captar las voces de la ultraderecha mexicana. ¿Hay ven algún peligro, ¿no?, de que este tipo de personajes, como ha sucedido en otros lugares, no solo de América Latina, sino en el mundo, llegue a tener los votos por lo menos para ser candidato independiente? Pues yo hablaba con la gente del grupo de Verástegui hace meses, y ellos sabían que era muy difícil colarse en unas presidenciales porque necesitabas mucho apoyo, que es lo que necesita él ahora. Necesita casi 1 millón de firmas de 17 estados, vamos a ver si las consigue. Pero ellos siempre, su objetivo siempre fue el 2030. O sea, no están pensando en 2024. 2024 es un paso para darse a conocer, para empezar a cooptar gente, pero en realidad ellos están pensando a lo grande en 2030. Y ese es más el riesgo que hoy por hoy. La semana pasada Verástegui hizo su primer mitin en la Ciudad de México y no había casi gente ahí. Entonces hoy no están captando tanta gente, pero sí están apuntando a algo que veíamos con Vox en España, que además es un partido que está muy cerca de ellos, muy cerca, o sea, de reuniones semanales. Entonces están intentando capitalizar el voto que está descontento con la derecha mexicana. Esto quiere decir sobre todo el PAN. Gente que votó al PAN o que votaría al PAN, pero que hoy le parece que ha hecho una mala posición. Ellos le llaman la derecha tibia o el partido tibio. Entonces pues se erigen como una opción nueva y más de derecha que el PAN, la derecha real, básicamente, que es un poco también, como decía Mateo, alineados con los discursos que hemos escuchado de la ultraderecha en muchos otros países. Pero bueno, vamos a ver en realidad el primer paso que tiene Verástegui para ver si realmente tiene peso, es si consigue o no consigue las firmas necesarias para ser candidato. Ese es su primer gran desafío, y si las consigue, pues sabremos que al menos tienen casi 1 millón de apoyos. Mi opinión es que en el caso de Morena, el apoyo que tiene Morena está bastante sólido a nivel de electores. No creo que la presencia de eventuales candidatos independientes o del candidato de Movimiento Ciudadano pueda mover mucho lo que es la intención de voto con respecto a Morena. Donde sí puede provocar división de votos, dudo que pueda llegar a tener votos suficientes como para ser un contendiente real a la presidencia, pero sí donde podría crear distorsión en los resultados del lado de la oposición.
Máxime, porque Morena viene de un sexenio en donde ha dicho claramente cuál es su programa y ha dicho claramente que ese programa va a continuar. Y eso no está tan claro del lado de la oposición. No hay un programa claro del lado de la oposición y la presencia de un candidato independiente confundiría todavía más esta situación. Entonces, pues hay que verlo. Efectivamente, se necesita apoyo, se necesita, digamos, mucho dinero para poder participar. Cuáles vayan a ser los resultados finales en términos de la repartición de los votos, repito, creo que se va a ver reflejado más del lado de la oposición que del lado del voto fuerte hacia Morena. Y volviendo un poco a la ultraderecha también, preguntándonos si la ultraderecha puede tener éxito algún día en México. Yo coincido con Georgina que no están en ese escenario, que ahora mismo su apoyo es marginal y ya sería un éxito conseguir las firmas para presentarse en esta candidatura. Pero no podemos descartar que de cara al futuro sí funcione, porque lo hemos visto en muchos países donde también podían decir y pensar nunca va a ocurrir, ¿no? Sin ir más lejos, no sé, Brasil con Bolsonaro. Ahí para que eso funcione tienen que conjugarse varios elementos, ¿no? Crispación generalizada con respecto al gobierno de turno, hartazgo o respecto a los partidos tradicionalmente conservadores. Hablaban de la derecha tibia, en España lo hemos visto con Vox y su discurso y cómo empezó a forjar su base de votantes es repitiendo que el Partido Popular, que es el Partido Conservador Moderado, es la derecha cobarde y que ellos sí están preparados para tomar decisiones valientes, ¿no? Para llevar el país a donde quieren. Y también hace falta un liderazgo fuerte para levantar todo ese movimiento y ser capaz de ser hegemónico, ¿no? Y yo creo que por ahora estamos lejos de esa situación y Verástegui no ha demostrado tener ese papel. Y me interesa mucho también el tema de Movimiento Ciudadano, que efectivamente es una incógnita que va a afectar a todos los partidos que contienen en la elección. Probablemente le pese más a la oposición porque para contender con reales opciones de victoria deberían llegar todos unidos. Cualquier partido que emerja y le va a estar robando muchos votos al bloque opositor, pero bueno, no hay que descartar que también tengan un papel muy importante en la elección a nivel global. No creo que el candidato o la candidata que elijan pueda rebasar al bloque opositor. Sería descabellado pensarlo, pero desde luego va a dividir por completo el voto opositor y le va a beneficiar por tanto a Morena. Solo para agregar ahí, yo creo que la apuesta del Frente, que ellos saben que cualquier candidato, Verástegui, Marcelo Ebrard, Movimiento Ciudadano, con quien sea que lleve, les va a robar votos. Entonces, su estrategia de momento está siendo no permitir que ninguna de las otras candidaturas vaya. Por ejemplo, ahora estábamos viendo una paralización en el Congreso de Nuevo León para ver si Samuel García, que ha medido muy bien en las encuestas, en las últimas encuestas, pues el Movimiento Ciudadano se entusiasma, pero para poder salir necesitaría que el Congreso de Nuevo León le autorice y él no tiene mayoría en el Congreso, entonces es el PRI y el PAN quien le tendrían que autorizar, y el PRI y el PAN no quieren que el Movimiento Ciudadano vaya por separado, quieren que se sume al Frente. Se lo han dicho muchas veces porque es la única forma que ellos tienen de realmente competir en 2024 contra Morena. Entonces, lo que vamos a ver ahora en los próximos meses son estrategias para intentar evitar esas candidaturas que podrían robarle votos. El Frente sabe que no tiene posibilidades si va Marcelo Ebrard, va Samuel García, o sea, ellos van a salir perdiendo. Y también lo sabe el presidente cuando le preguntaron si Marcelo Ebrard se iba a ir a Movimiento Ciudadano o no, qué pensaba, y él dijo, pues si se va a Movimiento Ciudadano le va a robar votos a Xóchitl. O sea, él tiene clara su base de votantes. Ahora, el que está en juego, el que tiene que actuar bien para poder tener realmente posibilidades, es el Frente. ¿Marcelo no le robaría a Claudia? Probablemente no, porque ya se vio ahorita en la precampaña que pues son dos bases totalmente distintas, ¿no? La de Morena y la clase media a la que pues Marcelo Ebrard dirigió su mensaje. Cabe recordar quizás que para Morena y para López Obrador da por ganada la elección, ¿no?
En lo que él se está enfocando es lo que él llamó el plan C, ¿no? El tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en el Senado para aprobar sus reformas, las reformas que va a dejar pendientes al sistema de justicia, un poco para consolidar su legado, lo que él no ha podido hacer, hacer que su sucesora, Claudia Sheinbaum, lo pueda hacer, pasar la Guardia Nacional a la Sedena y hacer una reforma al sistema de justicia. En efecto, hasta el momento todas las encuestas apuntan a que Claudia Sheinbaum va a ganar sin hacer gran cosa. O sea, lo que yo creo que vamos a ver va a ser una campaña muy tibia, solo repetir lo que ha venido haciendo desde hace 2 años, alinearse con López Obrador, decir yo voy a hacer voy a hacer la misma política. Y si a ustedes les gusta López Obrador, pues yo voy a ser la sucesora, ¿no? Entonces, este voto, digamos, ya está medio ganado porque hay un apoyo a López Obrador que sigue siendo muy alto en parte de las bases votantes y aparte está todo el aparato de Morena que vimos que funciona muy bien. En esto la denuncia de Marcelo Ebrard es interesante porque es dentro de Morena alguien diciendo, a ver, están usando la Secretaría de Bienestar para cooptar votos al viejo estilo priista y esta crítica pues parece que está un poco fundamentada. Entonces pues tenemos una intención de voto para López Obrador, un aparato partidista y de gobiernos que apoyan a Claudia Sheinbaum, entonces dentro del gobierno ya lo ven como ganado. Entonces, que esté Marcelo Ebrard, Xochitl Gálvez y esto, yo creo que para el presidente y para la dirigencia nacional de Morena eso no es tan relevante, sino cómo van a operar en los estados para conseguir las mayorías en el poder legislativo. Tendría que pasar algo muy grave, ¿no?, para cambiar lo que estamos planteando aquí, de que la elección va por ese camino. También el haber lanzado la campaña con tanta antelación da más margen para que ocurran cosas, que ya digo, tendrían que ser muy graves para cambiar la tendencia, pero puede ocurrir. Pues muchas gracias a todos y a ti, Georgina, por acompañarnos en esta ocasión. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este Extranjeros. Nos tenemos que ir porque ya andamos sobre el aire, pero muchas gracias nuevamente. Nos vemos pronto.